Hola, en esta clase de la unidad curricular de Teoría de la Arquitectura 1 vamos a tratar el tema del proyecto de arquitectura, específicamente de lo que vamos a llamar economía de recursos de proyecto. Como resulta un tema demasiado amplio, vamos a realizar un recorte temático en base a un caso de estudio y a una selección de textos. A partir de este estudio de caso, podremos sacar algunas conclusiones para luego explorar si aplican a otros casos y así buscar posibles futuros aportes al tema del proyecto en la teoría de la arquitectura. Bien, este recorte temático está definido con una intención que tiene dos objetivos. Por un lado, resulta una acción académica en donde vinculo una actividad de enseñanza en nuestra unidad curricular con una actividad de investigación que corresponde a la tesis de maestría que estoy terminando de escribir en este momento. Esta vinculación está definida en los reglamentos de la Universidad de la República, en el artículo 7 de la Ordenanza de Estudios de Grado y otros programas de formación terciaria. Se establecen como una orientación curricular realizar, y cito a continuación, experiencias de formación que articulan las funciones de enseñanza, investigación y extensión. Y también, en este sentido, nuestro plan de estudios vigente establece en sus conceptos generales respecto a la integralidad de la arquitectura lo siguiente, y cito: el hecho arquitectónico es por naturaleza único. La formación debe reconocer y presentar esta cualidad promoviendo la integración de los conocimientos. Cada hecho arquitectónico resulta único, entonces. Y como afirma Gilmet en su libro Arquitectura al Eje, la construcción teórica de los territorios de la arquitectura, el hecho arquitectónico es la condición material de la arquitectura, su expresión material, en una sociedad, en un tiempo y un lugar determinado. Por lo tanto, podemos plantear las aproximaciones cognitivas de la arquitectura de un modo integral en el hecho arquitectónico. De allí, en este sentido, la principal importancia de la integración de los trabajos de investigación con las actividades de enseñanza, que éstas apuntan a una integralidad del hecho arquitectónico. Y entiendo que este es un tema teórico fundamental. Aquí los cimientos de la teoría no son de base especulativa o una ficción, sino que sobre una base material, verificable, documentada, podemos plantear la construcción teórica de la arquitectura, entendida como conocimiento. En esta clase vamos a concentrarnos en un caso, un hecho arquitectónico, el urnario número 2 del Cementerio del Norte de Nelson Vallardo, particularmente en la relación entre el hecho material y el conocimiento, entre la obra de arquitectura y el fundamento teórico argumental del proyecto, en la construcción de sentido entre proyecto y teoría, que se resuelven de modo integral, en la unicidad de la obra. Para ello nos centraremos en una etapa particular del proceso de proyecto, en las lecturas, en los textos subrayados, en los comentarios escritos en los libros, en los textos, en los documentos que el autor, que Vallardo escribe, artículos que, junto con los gráficos de proyecto, construyen un conjunto material, en donde la teoría de la arquitectura y el proyecto, como una acción concreta de transformación, conviven y se construyen mutuamente de modo fermental. Los textos seleccionados para la bibliografía que les planteo estudiar en esta clase son estos dos. El artículo de Vallardo, Urnario del Cementerio del Norte, publicado en la revista de la Facultad de Arquitectura de febrero de 1963, luego de construir el urnario, y de Le Corbusier, el capítulo 3, Naturaleza de lo verdadero, en el libro Cuando las catedrales eran blancas, la edición de 1948.
Para esta clase seleccioné un capítulo de mi tesis que se encuentra actualmente en proceso de escritura, del cual trataremos 3 conceptos significativos para el proyecto del caso. El primero es la emoción de la intención, el segundo es la simplicidad y el tercero la economía de recursos de proyecto. Con estos 3 conceptos estructuraremos estas 3 primeras partes de la clase y finalizaremos con una cuarta parte con algunas conclusiones. Abordemos ahora la primera parte, la emoción de la intención. Le Corbusier realiza este croquis desde la ventana de un tren, cuando atraviesa el Borinaje, que es la región carbonera de Bélgica. Dibuja, y cito, esos monumentos sublimes que se hundían en las profundidades azules, a izquierda y derecha del tren. Se trata de unas formas piramidales, con ángulos aproximados a los 45 grados, que resaltan en el horizonte. La forma resultante central representada es la de un triángulo isósceles. Nos relata Le Corbusier que su color es gris y negro. A la derecha del croquis podemos ver agrupaciones de estas formas, unas construcciones y un camino debajo. Y a la izquierda podemos ver lo que parece ser un primer plano de una pirámide en construcción. Inmediatamente, Le Corbusier narra su comprensión de la situación. No se trata de sublimes monumentos, se trata de montañas de desechos, montículos de residuos de esquisto de las minas de carbón. Y escribe Le Corbusier, cito, ahora comprendo, los rieles apoyados en el flanco de cada talud conducen las vagonetas hasta la cúspide de la pirámide donde se vuelcan. Por lo tanto, no son obras de arte, no son grandes obras maestras de la arquitectura, son el residuo de un proceso industrial. Y su ley de generación de forma es una ley física que involucra la gravedad, el coeficiente de rozamiento de material, para conformar un ángulo. No existe una intención, no existe una comunicación de una intención. Y este hecho de que no existe una intención en la generación de la forma del fenómeno es lo que a Le Corbusier le causa que su emoción se embote, que su voluntad y la percepción de sus sentidos disminuyan, que su admiración se disipe y que pronto en su viaje dejen de preocuparle estas pirámides de residuos. Escribe Le Corbusier. Y de golpe mido el abismo que puede abrirse entre el aspecto de una cosa y la calidad del espíritu que la ha suscitado. La intención es lo que nos conmueve. Esto que acabamos de revisar constituye un juicio estético, la verificación de una ley objetiva en un juicio estético que determina si una obra de arte o un fenómeno es bello o si tiene la capacidad de emocionar. En el caso de la montaña de residuos, la única ley presente es la ley física del deslizamiento de tierras, que nosotros en nuestra facultad, en nuestra formación, conocemos para el cálculo estructural como el ángulo de talud natural y que depende del tipo de suelo. En este caso, el sujeto se conmueve no por el fenómeno en sí, sino porque descubrió una ley. O sea, en definitiva, lo que emociona o conmueve no es el fenómeno, sino la construcción estética que el sujeto realiza a partir del fenómeno. La belleza del fenómeno no radica en la obra, sino en un sujeto sensible a las leyes estéticas, en este caso. De hecho, Le Corbusier argumenta que los montículos de residuos no son siquiera obras. Pero también identifiquemos otro aspecto de este tema. También hay otra razón por la cual un sujeto se puede llegar a conmover, y es porque esta ley se comunica con una pureza radical. Y aquí hay un tema muy importante. La capacidad de comunicación de una ley es mayor cuando se expresa sin interferencias, y cuando se expresa o se muestra desde la mejor posición del sujeto, la posición más favorable desde la cual
puede apreciar esa ley en el fenómeno. Y este es un concepto del purismo. Esto constituye un acto de conocimiento y una representación de la realidad al mismo tiempo. Conocimiento y representación que luego se constituyen en un argumento de proyecto. Una preferencia por las formas que comunican con mayor fuerza leyes, que son físicas, son geométricas, matemáticas o constructivas. Entonces, materializar en el hecho arquitectónico y en su forma resultante una comunicación clara y rápida de los argumentos principales de la obra, su intención, es una expresión de economía proyectual. En este punto, aclaremos que la intención de la obra no es necesariamente formal, aunque se exprese mediante formas. Puede ser una lógica constructiva, puede ser una propuesta funcional, puede ser una propuesta espacial, o tratarse de una propuesta de construcción de paisaje. Pero también puede ser un argumento que aporta desde lo ético, lo político, a una sociedad en un momento, en un caso determinado. Y todo este conjunto de intenciones posibles tiene una materialización concreta e integral en el hecho arquitectónico, en su configuración, en su capacidad de comunicar materialmente estas intenciones, o por lo menos sugerirlas, y cuenta con el apoyo de un sustento cultural común para decodificar con estas intenciones. Entiendo que es con los textos en donde podemos encontrar indicios y explicaciones de este sustento cultural. Con el paso del tiempo y el cambio de las generaciones en la sociedad, resulta un campo variable, en transformación, con una contingencia histórica de tiempo y lugar. De ahí la necesidad de la tarea de reconstruir las intenciones de las obras de arquitectura relevantes que no han sido hasta ahora explicadas en este sentido. Entiendo que la objetivación estética del proceso de resolución de la arquitectura en una forma como resolución integral de un amplio conjunto de categorías conceptuales de la arquitectura, con sus correspondientes variables e indeterminaciones, resulta de extrema relevancia para la generación de conocimiento respecto al proyecto de la arquitectura. Pero esta preocupación no tenía relevancia en la enseñanza de nuestra facultad hace algunas décadas, por temas ideológicos o políticos. El discurso dejaba de lado la estética, incurriendo paradójicamente en algunas mitificaciones. En este pasaje del texto citado de Gilmet podemos leer este problema. La temática de los aspectos formales en los ejercicios de anteproyectos de arquitectura se abordaba de manera muy tangencial en relación con lo que era explícito y en algunos casos su propia mención constituía un verdadero tabú. Corresponde al docente otorgar ese apoyo de la forma más clara y efectiva posible, sin mitificaciones. El abordaje de los problemas de generación de la forma de proyecto no implica únicamente argumentos formales o visuales. Todo lo contrario. Por ejemplo, las especificaciones de los planos de proyecto ejecutivo son especificaciones para construir, para dar forma a la arquitectura en su condición de hecho material. Y su forma, entendida como materialización de la arquitectura, y sus especialidades e instalaciones, es también el resultado de un conjunto de decisiones no formales y que tienen un sustento teórico. En este sentido, expondremos a continuación algunos argumentos que aporten a entender algunas resoluciones de proyecto que, si bien se expresan en la forma, no solamente abarcan variables visuales, sino un conjunto amplio de intenciones de proyecto, y que luego podemos estudiar en qué sentido podrían emocionar y con qué soporte cultural esa emoción sucede, de hecho. La emoción de la intención que revisamos en el fragmento del texto de Le Corbusier, de la bibliografía, como un abordaje estético, nos permite brindar algunas orientaciones conceptuales para objetivar algunos procesos de proyecto de arquitectura. En primer lugar, es necesario que exista una intención. En estas tres condiciones de abordaje estético es necesario que exista un soporte sociocultural para que cada condición pueda entenderse. Entonces, primero,
para identificar la existencia de una intención, y segundo, para entender la correspondencia entre el fenómeno y la intención. Y por último, para que el sujeto se emocione, se necesita adquirir previamente un conocimiento estético y una sensibilidad ante el fenómeno de la obra de arte. La construcción del juicio estético en el proceso de proyecto del urnario de Bayardo se basa en la selección, ejecución y comunicación del enunciado de algunos argumentos de proyecto, por medio de formas y configuraciones arquitectónicas que comunican clara y rápidamente esos argumentos. Esto es el equivalente de las leyes de las que hablaba Le Corbusier en este texto cuando las catedrales eran blancas, en Hacia una arquitectura y en sus textos puristas. Bayardo tenía un ejemplar de este libro en su biblioteca personal. Este ejemplar está firmado y su edición es del año 1948. Bayardo proyecta el urnario número 2 en 1959. Este libro está subrayado y sobrescrito por Bayardo en tinta azul y con un lápiz coloca el texto recomendado enmarcado en un rectángulo sobre el capítulo 3, La naturaleza de lo verdadero. Y dentro de este capítulo subraya un párrafo en donde se encuentra la cita que coloca como acápite en su primer texto en donde escribe acerca del urnario. Escribe Bayardo en ese acápite, y de golpe mido el abismo que puede abrirse entre el aspecto de una cosa y la calidad del espíritu que la ha suscitado. La intención es lo que nos conmueve. Colocar un acápite en un texto implica que el autor hace propia la cita, la comparte, y que ésta trata sobre el tema principal del texto. Bayardo nos está indicando que esta cita trata sobre el tema principal de la obra. Para ampliar y profundizar el tema principal del urnario número 2, es necesario indagar en los documentos y lecturas de Bayardo que arrojan luz sobre la elaboración del proyecto en 1959. Aquí expondré algunos argumentos y hallazgos de la investigación enmarcada en la tesis de posgrado. Para Bayardo, el tema principal de la obra, la intención, es la construcción de un edificio que promueve un cambio en la estructura social, con mayor cohesión social, por medio de la colectivización de su función y la igualdad entre sus usuarios, y con una economía de recursos de proyecto. Escribe Bayardo: una expresión modesta, pero digna, encauzado con un claro sentido económico, pero buscando dar, por la vía de una intención bien definida, la verdadera dimensión de un problema generalmente mal planteado. Luego, otro texto acerca del urnario en la revista Suma, en 1964, escribe: si es que algún valor ha de asignársele a esta obra, creo que el mismo debe estar radicado en el criterio que la ha inspirado, y que trasciende lo que tradicionalmente hemos considerado como valores arquitectónicos puros. Las estructuras sociales y económicas constituyen valores de importancia tal que por sí solos podrían determinar las características esenciales a tener en cuenta. Esta definición de la intención de proyecto en el urnario de Bayardo resulta un instrumento conceptual para el proyecto, específicamente para la generación de la forma arquitectónica que permite expresar de modo más simple su configuración y carga significante. A modo de intentar una generalización de un aporte desde el estudio del caso, podríamos entender la materialización y expresión de la intención como una posible categoría teórica de la arquitectura, asociada a la existencia de un argumento teórico, el planteo de un problema, a su expresión en la forma del hecho material y considerando la economía de recursos de proyecto en cada caso. Abordemos ahora el concepto de simplicidad en Bayardo. El concepto de simplicidad que Bayardo utiliza está alimentado por dos lecturas principales. Por un lado, las lecturas de los textos de Le Corbusier, Hacia una arquitectura, cuando las catedrales eran blancas, y por otro lado, las lecturas de la vertiente alemana de la psicología de la forma, específicamente de Kohler, Kafka y Sander.
De los textos de Le Corbusier, Bayardo hace propia la preferencia por las formas primarias simples, volúmenes simples y la capacidad asociada a la lectura clara. Recordemos lo que escribe Le Corbusier en Nación Arquitectura. Nuestros ojos están hechos para ver las formas bajo la luz. Las formas primarias son las formas bellas, puesto que se leen con claridad. Los arquitectos de hoy ya no realizan las formas simples. Modelar la superficie unida de una forma primaria simple es hacer surgir automáticamente la competencia misma del volumen. Nada de charlatanería, ordenación, idea única, audacia y unidad de construcción. Empleo de los prismas rectangulares. Sana moralidad, dice Le Corbusier. Estas propiedades de las formas de favorecer una clara lectura implica una clara inteligibilidad de las estructuras formales que regulan una obra y de su significado asociado, incluso de su concepción cosmológica, platónica, podríamos decir por intermedio de Le Corbusier, y existencial por sus lecturas de Sartre, Ortega y Gasset, y política por sus lecturas socialistas y marxistas en el caso del Lunario de Bayardo. De los textos de esta vertiente de la psicología de la forma, Bayardo tempranamente en su formación incorpora varios conceptos que transforma en instrumentos conceptuales de sus proyectos de arquitectura. Entre estos conceptos se encuentra el denominado simplicidad. Para esta corriente, la simplicidad es un concepto que describe la propiedad de una forma de favorecer una clara y rápida lectura del fenómeno percibido, con su correspondiente asignación de significado durante la construcción de la percepción psicofisiológica que realizan los sujetos. Según el psicólogo, filósofo y teórico del arte Rudolf Arnhem, el concepto de simplicidad es uno de los principales aportes de esta corriente para el arte. Este autor distingue entre la simplicidad objetiva y la simplicidad dinámica. La simplicidad objetiva es la solución más sencilla y con menor cantidad de información y de supuestos, que se logra con la estructura formal más sencilla para el fin buscado y con la organización más sencilla de esa estructura, y que se encuentra asociada a un juicio estético, de coherencia y unidad entre significado y forma. La simplicidad dinámica es la tendencia a construir un tema estructural que equilibra un conjunto de fuerzas en el percepto resuelto en una unidad formal. Bayardo utiliza expresamente el término simplicidad refiriendo a esta corriente, y cito: la psicología experimental ha demostrado científicamente que la simplicidad tiene un valor universal en materia de juicio estético. El lunario número 2 concibe estas dos formas de entender el concepto de simplicidad en una coexistencia. Coexiste la preferencia por las formas simples primarias, la preferencia por prismas rectangulares de clara lectura, la ordenación, la intención, la audacia constructiva y su unidad. Y también coexiste la resolución de proyecto más sencilla con menor cantidad de información y supuestos, con una sencilla organización de su estructura y con un juicio estético coherente entre significado y forma. Escribe Bayardo: la economía se entiende así, en términos de moral social, estableciendo que el despilfarro de bienes en beneficio de solo una parte minoritaria de la comunidad constituye una flagrante violación a los derechos colectivos. Se respeta el principio de economía haciendo diseños racionales y simples y omitiendo caer en originalidades malentendidas. Abordemos ahora la tercera parte de la clase, la economía de recursos de proyecto. Definamos para esta clase el sentido con que vamos a entender el término economía. Trabajamos con una acepción amplia que nos permite ingresar directamente en nuestro ámbito del conocimiento, la arquitectura. No nos vamos a enfocar en las definiciones de la ciencia económica y en sus problemáticas específicas, sino en la raíz etimológica del término, que tiene su sustento en la vida cotidiana. La administración de una casa.
de los recursos del grupo de sujetos que habita una casa, para su sustento, sus necesidades básicas, para su vida social, para una vida laboral, el trabajo, para las tareas del hogar, su organización y la administración de recursos. Esto lo podemos leer en el diccionario etimológico de Corominas. El término economía proviene del griego oikonomia, dirección o administración de una casa, que a su vez deriva de dos términos, oikos, que significa casa, y nemo, que significa yo administro. Resaltemos aquí la acción de un sujeto que administra. La definición no nos dice cómo es esa administración. Se sobreentiende de alguna manera en este sentido que para que exista administración debe existir una casa, debe existir el objeto a administrar. Por lo tanto, si no existe el objeto de la administración, no existe economía. Por lo tanto, el hecho de mantener, preservar el objeto de la administración es una condición suficiente en esta definición. Si se extingue, desaparece el objeto que se administra, la economía deja de existir o no cumple su objetivo. La economía en este sentido está asociada a una organización de un grupo de sujetos con el fin de que el grupo y su hábitat se mantengan en existencia por medio de la administración del colectivo y significada por el lugar en donde ese colectivo habita. Un hecho arquitectónico, un concepto, casa. Este es el sentido con el que vamos a trabajar economía en esta clase. No es el único. Este concepto de economía está presente desde el siglo I a.C. en el texto de Vitruvio, en el concepto de distribución, pero aplicado a las construcciones en general, a los relojes, a las máquinas, trascendiendo los confines de la casa. Escribe Vitruvio: la distribución consiste en la administración apropiada de materiales y de terrenos, unida a unos costes ajustados y razonables de las obras. Obtendremos esta distribución si el arquitecto no va persiguiendo lo que no puede encontrar o preparar sin grandes dispendios. Si recordamos lo que resaltamos anteriormente de la acción de un sujeto que administra, podemos asociarlo directamente con esto que plantea Vitruvio, la acción del arquitecto que administra. El arquitecto administra diversos tipos de recursos. Por ejemplo, recursos materiales, humanos, financieros, trabaja con las aspiraciones, expectativas, necesidades de los destinatarios de sus obras, trabaja con el conocimiento aplicado en sus proyectos, administra recursos cognitivos, tiempo y recursos proyectuales. En definitiva, no nos referimos exclusivamente a una economía monetaria, a los costos, y menos a la ganancia, sino a la administración de recursos en sentido amplio, y particularmente a la administración de recursos de proyecto de arquitectura, que es uno de los instrumentos principales de acción de los arquitectos para la transformación del hábitat. La economía de recursos de proyecto aúna los conceptos de emoción de la intención y simplicidad, y permite medir una resolución de arquitectura en su capacidad de administrar los recursos del proyecto de modo de lograr un mayor efecto en la materialización de la intención con una selección cuidadosa de los recursos utilizados. En otras palabras, con pocos recursos. El concepto de economía puede ser tan amplio como se desee, y en él pueden implicarse conceptos tan dispares como los referentes al ámbito de la técnica, la propia situación del usuario, etc. En lo estrictamente técnico, se vincula tanto a la racionalidad del diseño como a materiales, emplear, procedimientos constructivos, etc. Escribe Vallardo. La definición del partido, volumen sobrealzado de planta cuadrada con un patio central, responde a este comportamiento en cuanto a la creación del espacio, del franco carácter reunitivo, y en el cual se ha establecido un lugar común para las ofrendas florales, con lo cual se busca vitalizar el sentimiento de solidaridad colectivo. El urnario satisface fundamentalmente un anhelo íntimo de buscar una expresión de un verdadero sentido social en lo que debe ser un monumento funerario, que pueda significar un punto de partida en cuanto al criterio a adaptar en temas similares. La organización estructural de la forma del modo más sencillo y con menor cantidad de información y supuestos es una ley que apunta a una economía de recursos de proyecto. Además, promueve, como mencioné anteriormente, la clara y rápida
comunicación de significados en la construcción perceptual de los sujetos, entre ellos el significado más relevante para la obra, su intención principal del proyecto, esta construcción de estructura social. Exploremos a continuación algunos ejemplos de estos recursos de proyecto y revisemos la capacidad de cada recurso de resolver varios problemas, lo que resulta en una menor cantidad de recursos, o sea, menor cantidad de información y supuestos, que resuelven de modo sencillo distintos problemas de proyecto. La contundencia y unicidad del volumen de hormigón armado elevado, el nivel de acceso libre, un edificio público con libre acceso, la igualdad de condiciones funcionales, que se materializa en las mismas medidas de los espacios para guardar las urnas. Aquí vemos unos módulos que están divididos en diferentes cantidades y que tenían tapas de fibrocemento gris uniformes todas iguales. Y esta igualdad de condiciones en la experiencia arquitectónica, en la experiencia colectiva, cultural, de las actividades mortuorias, es lo que expresa la arquitectura. La experiencia colectiva espacial de la obra. Aquel espacio se carga con un juicio estético, con la intención principal. Y la economía de recursos de proyecto opera como un instrumento estético de proyecto, ya que durante el movimiento, el recorrido por los diferentes niveles, alturas, entre las tensiones de fuerzas espaciales, los sujetos se reconocen como un parte de un colectivo social, inmersos en un microcosmos de unidad formal, con igualdad de condiciones, y al mismo tiempo conocen el colectivo social al que están perteneciendo en ese momento. Este conjunto de acciones de proyecto demuestran la selección cuidadosa de recursos de proyecto que resuelven al mismo tiempo las variables, los problemas de proyecto con menor cantidad de información y supuestos. Bayardo hace propia la siguiente cita de Marcel Breuer. Economía no es lo mismo que barato, pues expresa la relación entre el esfuerzo y el efecto, entre los medios empleados y el resultado obtenido. El proyecto más lujoso puede ser económico, en el edificio de menor costo se puede haber derrochado dinero. Y yo estoy contra el derroche. Y por último, en la economía de los recursos de proyecto también están presentes las variables de optimización de la fuerza de trabajo, de los recursos constructivos y también de la ubicación del propio autor en un conjunto de arquitectos y sus obras, seleccionados y definidos como ámbitos de convalidación arquitectónica por el mismo autor del proyecto. Este conjunto de obras tiene en común ciertas características, relaciones con la economía de recursos proyectuales que mencioné anteriormente. En 1954, Bayardo viajó a San Pablo, donde mantuvo contacto con la obra de algunos arquitectos brasileños, visitó los edificios de Niemeyer, en San Pablo, en el Parque Ibirapuera, donde se desarrollaba la segunda bienal del Museo de Arte Moderno, en la que reservaba una sala especial para una exposición de Walter Gropius. Y entre fines de abril y fines de diciembre de 1958, viaja para ejercer la función docente del grupo de viajes SEDA I-51. En el marco de este grupo de viaje realiza una serie de informes, en donde destaca la obra de otros autores europeos. Menciona obras recientes del ingeniero italiano Pierluigi Nervi, hechas a partir de estructuras de hormigón visto, como el Palazzo dello Sport o el Estadio Flaminio, realizado con Antonio Nervi, y el Palazzetto dello Sport, proyectado junto al arquitecto Annibale Vitesoli. El informe mencionaba dos obras con programa funerario. El crematorio del bosque, de la ciudad de Estocolmo, del arquitecto Asplund, que según sus palabras, significó la visión de uno de los ejemplos más emotivos de la arquitectura funeraria. Y el mausoleo de la fosa Ardeatina, de un colectivo de arquitectos italianos,
asociados con escultores. Las obras mencionadas poseen una serie de características comunes que fueron señaladas por el arquitecto: predominio de volúmenes puros, contrastes de luces y sombras, experimentación con estructuras de hormigón armado y el uso del hormigón armado visto, presencia de emotividad y dramatismo. Todas estas obras mencionadas comparten además y principalmente una comunicación clara de su estructura formal, constructiva, de su intención, con un profundo mensaje sociocultural, principalmente en el caso del crematorio del Bosque y del mausoleo de la fosa ardeatina. Intención que el propio Bayardo reconoce como emotiva. Bayardo regresó a Montevideo el 30 de diciembre de 1958 y al año siguiente proyectó el Lunario número 2, junto a un equipo de colaboradores integrado por Thysse, Studer y el dibujante Piñeiro. Revisemos ahora, en el concepto de simplicidad, la dimensión del ahorro de trabajo, materiales, tiempo y dinero al eliminar la decoración aplicada, la eliminación de lo superfluo, el excedente de la decoración aplicada, tal como argumentan en sus textos los modernos Le Corbusier y Loos. Tiene un argumento de contacto con la lectura simple, el despojamiento de los caracteres formales agregados, que contaminan la estructura formal y su lectura rápida y clara, que desmerecen la propiedad de simplicidad de la forma percibida. Una forma construida en este sentido es leída como económica. Las obras y los arquitectos que Bayardo destaca en este informe de viaje muestran la voluntad moderna de distanciarse de las tradiciones de los estilos y decoraciones académicas del método Beaux-Arts. De este modo expone el tema de la economía de proyecto, que desestima el trabajo aplicado de las artes decorativas a la arquitectura como una máscara, escenografía o el trabajo innecesario, un gasto de recursos innecesarios operativo a los estilos tradicionales, a la figura del arquitecto, del decorador. En este sentido, estos arquitectos modernos se oponían a una tradición de hacer arquitectura que era dominante. Entre otros temas, se contraponían a la cultura, que era la que construía, la cultura dominante, la que tenía clientes, financiadores. Recordemos los esfuerzos del joven Le Corbusier en los 20, relatados en el prefacio de Hacia una arquitectura, por desarrollar, promover y conseguir financiación para realizar sus proyectos en esta cultura tradicional. Estos arquitectos modernos se ubicaron en una posición en donde era necesario desarticular la forma dominante de proyectar y construir arquitectura para que el trabajo de una nueva generación moderna, de hecho, proyectara y construyera utilizando racionalmente los avances de la tecnología aplicada a la construcción, en miras de la construcción de un mundo mejor, ayudado por los avances tecnológicos para el beneficio de la humanidad. Ese era el discurso moderno. Sin embargo, en el marco del desarrollo del capitalismo, la historia de la técnica nos muestra otra realidad. De hecho, la apropiación de la industrialización en la arquitectura de modo generalizado y muestra la capacidad de reducción de la arquitectura a la construcción, en donde predomina la variable económica en sentido monetario y en el sentido de la ganancia obtenida por la inversión. Basta recordar la crítica de Le Corbusier a la ciudad de Nueva York en el texto de la bibliografía. Por último, y a modo de establecer 3 conclusiones de la clase, vamos a explorar la expresión significante de cada uno de estos conceptos trabajados. En primer lugar, digamos que la emoción de la intención emociona, inspira, toca una fibra, resuena, intenta conmover al destinatario de la obra de arte, de la obra de arquitectura. Por lo tanto, resulta un concepto estético, pero no visual, formal, formalista, sino, en este caso de estudio del Lunario de Bayardo, de una base racional, funcional, constructiva, filosófica y política. Y principalmente, al explorar una generación, de una posible generalización de este concepto, la intención podría utilizarse como una categoría de la teoría de la arquitectura aplicable a otros casos. En segundo lugar, la expresión significante de la simplicidad resulta en 2 sentidos. Primero, la utilización
de conceptos gestálticos aplicados a las formas de los proyectos de arquitectura. La simplicidad en la percepción del fenómeno y su expresión de significado, para lograr una materialización de la intención de proyecto con capacidad de emocionar. Segundo, una ubicación de Bayardo y su obra en un universo de autores por él seleccionados, donde estaban Le Corbusier, Gropius, Breuer, Nervi, Niemeyer, el colectivo italiano de la fosa ardeatina, los cuales tienen en común el uso de los avances tecnológicos en la industria de la construcción, específicamente el hormigón armado, con su correspondiente materialización de desafíos formales técnicos ante la fuerza de la gravedad. La construcción de un espacio dramático por medio de la estructura, con su correspondiente capacidad de emocionar. Un distanciamiento con el método Beaux-Arts, específicamente con el tratamiento de las fachadas y el gasto de recursos asociados a la decoración aplicada. Recordemos las fachadas despojadas, desnudas de los gráficos del urnario. Y por último, en tercer lugar, la expresión significante de los recursos de proyecto es la comunicación total, integral, la inteligibilidad de la optimización racional constructiva, funcional y formal del hecho arquitectónico. Y como toda comunicación, necesita un soporte cultural que le dé sentido, a partir del cual podamos decodificar los mensajes que dieron sentido a las formas en el proceso de proyecto, y que las formas intentan comunicar a la sociedad para un tiempo y lugar para las cuales fueron desarrolladas. Y es aquí en donde el papel, el texto escrito, las anotaciones, los gráficos de los autores juegan de modo complementario con la obra. Nos permiten comprender desde otro lado, construir conocimiento desde el sentido del proyecto. Muchas gracias.